bien. Entonces ya hemos visto el repaso de circuitos de primer orden. Ahora, ya que vimos otra vez los circuitos de primer orden, ya que refrescaron estos temas, pues lo que nos falta es ahora aproximarnos a los filtros. ¿Sí? Habíamos dicho que íbamos a tener dos tipos de filtros, el pasabajas, que esta era su respuesta ideal, el pasaaltas, cuya respuesta ideal es esta, y pues vamos a implementarlos con diferentes tipos de arreglos RC y RL. ¿Sí? Para el pasabajas, pues lo que habíamos dicho es que si lo implementaba como un circuito de RC, iba a tener esta respuesta y conforme yo aumentara la frecuencia de oscilación de la señal de entrada, el voltaje de salida iba a disminuir. ¿Sí? Por lo tanto, pues este filtro me iba a dar esta respuesta. Aquí cuando las frecuencias de oscilación del voltaje de entrada son bajas, el capacitor se carga completamente, pero conforme aumentamos la frecuencia de oscilación de entrada, del voltaje de entrada, pues vemos que el capacitor ya no se carga a su nivel máximo y va a ir bajando su nivel. ¿Sí? Habíamos dicho que teníamos una frecuencia de corte asociada a este filtro y dijimos que la frecuencia de corte pues era el inverso de tau. Ahora el tau de un circuito de RC es R por C. Entonces vamos a calcular para nuestro circuito, ¿sí? Vamos a calcular para un circuito RC sus componentes. ¿Sí? Quiero hacer un filtro pasabajas y quiero diseñarlo a una frecuencia de corte dada. Entonces pues vamos a hacer eso. Bien, entonces tenemos el circuito RC. ¿Sí? Vamos a tener el circuito RC. Para el circuito RC yo tengo que su tau, la tau del circuito RC, se calcula como R por C. Y tenemos que la frecuencia de corte de este filtro está dada por el inverso de tau. Listo. Son los parámetros que tenemos hasta el momento. Ahora, también habíamos dicho que para los circuitos pues tenemos que la impedancia capacitiva es el inverso de la frecuencia compleja por la capacitancia. Entonces la impedancia capacitiva es el inverso de la frecuencia compleja por la capacitancia. Tenemos también que la impedancia inductiva es igual a la frecuencia compleja por la inductancia. Y tenemos que la impedancia resistiva pues en realidad no existe y solo tenemos resistencia natural. Ahí está. Bien, esos son los parámetros que hemos encontrado desde la clase anterior. Bueno, desde la última clase donde vimos esto. Ahora, con esto, pues para mi circuito voy a encontrar sus características. ¿Sí? Vamos a encontrar sus características. Y la primera característica que me interesa pues es la función de transferencia. Ahora, para un circuito, la función de transferencia, ¿qué es? La función de transferencia es una ecuación que nos expresa la característica de ganancia del circuito. Es decir, la función de transferencia no es otra cosa que la ganancia de voltaje del sistema. ¿Y cómo calculan la ganancia de voltaje en un circuito?
La salida entre la entrada. Salida entre la entrada. Entonces, voltaje de salida entre voltaje de entrada. Y ya. Nada más que pues vamos a hacerlo obviamente en el dominio de la frecuencia o en el dominio de Laplace. Y ya. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, el voltaje de salida pues no lo tenemos, ¿sí? El voltaje de entrada yo lo conozco porque yo soy el que lo está dando, pero el voltaje de salida no lo tengo. Entonces, ahí en ese circuito, en ese diagrama que se ve en la imagen, el voltaje de salida en paralelo con quién está. Con el capacitor. Con el capacitor. Entonces, el voltaje de salida pues es igual que el voltaje del capacitor. ¿Sí? Listo. Ahora, lo que les mencionaba cuando vimos esto, todo en la carrera son divisores de tensión. Todos son divisores de tensión. Si ese circuito lo tomamos como un divisor de tensión, o sea, ahorita estamos en el dominio de la frecuencia, en el dominio de Laplace, no hay capacitancia, solo hay reactancias. Entonces, ahí es como si tuviéramos dos resistencias, mi reactancia resistiva y mi reactancia capacitiva. Ahora, si tengo esas dos resistencias, por divisor de tensión, ¿cómo calculo el voltaje en la resistencia, entre comillas, que sería el capacitor? Bin Ujú, por la resistencia, bueno, la reactancia del capacitor ujú, sobre la reactancia más más la resistencia, perdón. ujú. Por divisor de tensión, el voltaje del capacitor de ese elemento resistivo pues sería el voltaje total que alimenta la rama, que en este caso pues es el voltaje de entrada en el dominio S, que multiplica a la resistencia que me interesa, o en este caso la reactancia que me interesa, entre la resistencia total o la impedancia total, así que es lo mismo, la suma de reactancias me da la impedancia, y pues esto es igual a reactancia resistiva más reactancia capacitiva. Listo, ¿se entiende? Sí. Bien. Entonces, retomando la ecuación de la función de transferencia, pues yo ya sé que es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Sí? Es mi ganancia de voltaje. Y ya sé que el voltaje de salida pues es el voltaje del capacitor. ¿Sí? Y ya sé que el voltaje del capacitor pues es todo esto de aquí, entonces lo reemplazo. Y me queda esto. Ahora, ¿eso cómo se simplifica? Pues se puede eliminar el BI, bueno, se vuelve a uno, pues BI. Ujú. Entonces, ¿qué me quedaría? Después se aplica, pues, medios por medios, extremos por extremos y nada No. más. Ley de la tortilla no van a aplicar. No tiene caso aplicarla. Ah, no, pues entonces así ya quedaría nada más la ecuación de de XC sobre XR más XC, ¿no? Ujú. Sí, ¿verdad? Cierto.
Sí, no tiene caso aplicar extremos opuestos porque les va a dar 1. Entonces, la función de transferencia queda así. Y es normalmente lo que les da la función de transferencia. Aquí lo que está diciéndoles la función de transferencia es, mira, tu ganancia de voltaje es la impedancia de salida con respecto a la impedancia total. ¿Sí? O lo que es lo mismo, la resistencia de salida con respecto a la resistencia total. Eso también es una constante. ¿Sí? Así como es voltaje de salida entre voltaje de entrada, pues es impedancia de salida entre impedancia total. ¿Sí? O impedancia de entrada. Ahora, ya tenemos la función de transferencia. Y esta pues es la función de transferencia válida, pero no la voy a dejar así indicada. Tengo que reemplazar los elementos por sus valores. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Pues mi función de transferencia va a quedar así. Quedamos que la impedancia capacitiva es ¿qué? ¿Cómo calculo impedancia capacitiva? O la reactancia capacitiva. 1 sobre ese seno, dijimos. 1 sobre SC sobre impedancia resistiva, ¿cómo la calculo? Pues es igual a R, en este caso. Ujú. Más impedancia capacitiva, pues ya sabemos que es 1 sobre SC. Entonces, listo, ahí ya está mi función de transferencia en términos de resistencia y capacitancia. Ahora, yo puedo dejarla así, pero siempre se recomienda dejar las funciones de transferencia y de hecho cualquier expresión de la frecuencia en términos de tau y omitir o tratar de quitar siempre los términos de S que estén dividiendo. ¿Sí? Hay que quitar las S dividiendo, entonces ahí me estorban esas S que están dividiendo y quiero dejarlo en términos de tau. Vamos por las S primero. ¿Qué es el neutro multiplicativo? Eso ya lo vieron ustedes en métodos matemáticos. ¿Qué es el neutro multiplicativo? Multiplicar por 1. Ujú. El neutro multiplicativo es un número o una expresión que multiplicada por otra expresión no la altera. En el caso más común, pues el neutro multiplicativo es 1. Si multiplico cualquier expresión por 1, es la misma expresión. Ahora, este 1, pues podemos reemplazarlo por cualquier cosa, siempre y cuando esa cosa o esa expresión nos dé 1. Ahora, quiero quitar las s que están dividiendo. ¿Cómo podría quitar las s dividiendo multiplicando por algo esa función? Multiplicar S sobre S. Multiplicar numerador por s y denominador por s y así quito las s que están dividiendo en ambos casos. ¿Se entiende? Sí. Y como s entre s me da 1, pues es el neutro multiplicativo. Ahora vamos por los taus. Ahí tengo r multiplicando y c dividiendo. ¿Cuál es más fácil de convertir en tau? ¿Las r's o las c's? Acuérdense, no quiero elementos dividiendo, quiero dejar la mínima cantidad de elementos dividiendo posibles. ¿Qué me conviene más? ¿Qué me conviene más convertir en tau? ¿La r o la c? Pues la R, para que no nos quede la división de R entre C. Ujú. Entonces, si me conviene más convertir la r en tau, ¿qué necesita esa expresión para convertirse en tau? La r, ¿por qué tendría que multiplicarla o dividirla para convertirla en tau? Por C. Por c. Entonces, multiplico numerador por c y denominador por c. Y esto aquí va a ser igual. Numerador 1 sobre SC por SC, ¿cuánto es? 1. 1.
Y denominador R por SC, ¿cuánto es? RSC RSC, más 1. RSC. Pero, pues RSC lo reordeno. Y esto es S por RC. ¿Y R por C qué es? Tau. Tau. Entonces, aquí tenemos tau por S, si lo reordeno, más 1 sobre SC por SC, ¿cuánto me da? 1. 1. Listo. Ahí está la función de transferencia de mi circuito. Y pues ya está en términos de tau y sin S dividiendo. Y si se fijan, pues este es mucho más sencillo que este. ¿Sí? Listo. Ya encontré la función de transferencia de este circuito. Circuito RC es mi filtro pasabajas. ¿Preguntas hasta el momento? Todo claro, profe. Bien. Entonces, lo que faltaría ahora, pues es encontrar los valores de los componentes si estuviéramos haciendo un circuito real. ¿Sí? ¿Cuáles serían los valores de mis componentes? Supongamos que yo quiero una frecuencia. Yo quiero una frecuencia de corte que esté en 1 kHz. Frecuencia de corte de 1 kHz. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Pues que la frecuencia de corte se las estoy dando yo en hertz, pero el término natural es en nepers o en radianes por segundo, entonces hay que hacer la conversión. ¿Sí? Hay que hacer la conversión. Esto también ya lo debieron de haber visto en redes. ¿Cómo convierten de hertz a nepers? Multiplicando ¿Multiplicando por cuánto? 2pi o 2pi. Muy bien. La frecuencia en nepers o en radianes por segundo pues es 2 por pi por la frecuencia que quiere encontrar. En este caso pues la frecuencia de corte. Listo. Entonces, ya tengo tau. Ya tengo la tau de mi circuito RC. Entonces, si ya tengo tau, perdón, si ya tengo la frecuencia de corte, lo que me falta es encontrar tau. Desconozco cuál es la tau de este circuito. ¿Sí? Entonces, queremos encontrar la tau. ¿Cómo calculan la tau? A partir de la frecuencia de corte. Despejen en esta ecuación que les queda. a tau es igual a el recíproco de Ujú. Es igual al recíproco, el inverso o 1 sobre la frecuencia de corte en nepers. Y pues esto ya lo convertimos. Es el recíproco de cuánto es la frecuencia de corte en nepers, pero convertida a hertz. Lo acabamos de poner ahí arriba. ¿1 kilohertz? No, la expresión de nepers a hertz, ¿cómo convierten? 2pi por FC. 2pi por FC. Y ahora sí, esto va a ser igual a ¿cuánto? 1 sobre 2 por pi por 1 kHz. ¿Eso cuánto les da? Pues sería 2 pi kilohertz. No sé si lo quiera con números decimales, profe. Sí, o sea, ya en
nanos, milis o microsegundos. ¿Cuánto les da? Ah, ok. ¿79.5 microsegundos? No, a ver, revisen. A mí me dio 159.15 micros. Sí, 159.15 microsegundos. Compañero que me dio ahorita el cálculo se le olvidó multiplicar por 2, creo. No, Porque la respuesta son 159.15 micros. Esa es la respuesta correcta. Revise, o se le olvidó multiplicar por 2 o multiplicó por 4. no, o sea, en lugar de utilizar un kilohertz en la potencia, pero sí, sí es para. Ok. Bien, entonces ya tenemos la tau. ¿Qué significa? Pues ya puedo expresar mi circuito en términos de su función de transferencia explícita. ¿Y eso cuánto es? Habíamos dicho que todo esto era la función de transferencia. Que la función de transferencia pues es 1 sobre tau por s más 1. Y pues tau ya vimos que son 159.15 microsegundos, ¿sí?, por s. Déjenme. Ahí está, déjenme ver si puedo poner una S diferente porque si no se me van a confundir con la S de segundos. A ver, vamos a ver si funciona. Y es casi igual. O en este caso se podrá poner una S mayúscula, ¿no, profe? No, S mayúscula es otra cosa. La frecuencia compleja es S minúscula. A ver, matrm. A ver si con matrm. Sí, ahí se ve un poquito más diferente. Entonces listo, ahí está. 159.15 microsegundos por S más 1. Matrm. Sí.
Sí, al terminar reviso. Ah, MatBB. Vamos a ver, MatBB. Ah, no es. Ah, bueno, ya no. MatRM. Esta. Vamos. Matcal. Vamos a ver Matcal. Nope. Esa es sumatoria. MatCrack. No. MatVF. Ahí está. Esa se distingue más. Listo, entonces la función de transferencia en este momento pues es 1 sobre 159.15 microsegundos por S más 1. Listo, ahí está. Bien, ahora vamos a probar el filtro, pero para probar el filtro pues necesito encontrar los valores de los componentes. Voy a hacer una simulación. Ahora, eso significa que tengo que encontrar el valor de la resistencia y el valor del capacitor. Y algo que debieron ver ustedes ya en redes, pues es cómo encontrar estos componentes. ¿Cómo encuentran el valor de los componentes? Porque yo tengo que los puedo encontrar a partir de tau, pero tengo dos incógnitas, tengo la resistencia y tengo la capacitancia. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de uno o de otro? Se proponía el valor del capacitor, ¿no? Sí, usualmente se propone el valor del componente más difícil de encontrar o más difícil de arreglar, que en este caso sería el capacitor. Entonces, denle un valor al capacitor. Denle un valor al capacitor. En 2200 microfaradios. No, muy grande. ¿Por qué muy grande? Vamos a ver. 2200 microfaradios. Entonces, ¿cómo encuentran la expresión de la resistencia a partir de esta ecuación? ¿Cómo les queda? Despéjenla para R. R es igual a qué? El tau sobre la capacitancia. La tau, que en este caso pues es la tau del circuito de RC. Entre la capacitancia. Y esto pues es igual a 159.15 microsegundos entre 2200 microfaradios. ¿Cuántos ohms les da eso? .0734. Ujú. Entonces, ¿dónde van a encontrar esa resistencia? Entre más grande sea el valor de su capacitor, más chico tiene que ser el valor de la resistencia. Entonces, si escogen capacitores así de grandes, les van a salir resistencias que no van a poder implementar. Escojan otro valor de capacitancia. ¿Un micro? Ok, entonces si la dejamos de un micro, ¿cómo queda esto? ¿Cuánto les da la resistencia? 159.15, ¿no? 159.15 ohms.
Y vamos a verificar que esto de veras sea cierto. Vamos a correr látex. Y vamos a guardar la expresión. Bueno, va a tener que instalar el mono. Y bueno, pausa un poquito la grabación para que no se grabe esto. Bien, entonces seguimos. Ya tenemos esto, entonces voy a hacer el esquemático. Sí, necesito una fuente de voltaje. Ahí está, necesito una resistencia. Necesito un capacitor. Voy a necesitar tierras. Alambro. Y les doy valores. El capacitor quedamos que era de 1 micro. La resistencia quedamos que era de 159. Vamos a dejarla a 159 ohms. Y la fuente de voltaje, pues vamos a dejarla de 1 volt de amplitud. Pero vamos a dejarla como una fuente senoidal con una amplitud de 1 volt. Y dijimos que íbamos a tener una frecuencia de corte de 1 kHz. Entonces vamos a ponerla a 10 Hz. Ahí está. Bien. Dijimos que esta es la respuesta de mi filtro pasabajas. Tenemos la frecuencia de corte aquí en Neppers, que debería ser 1 kHz en Hz. Y pues lo que debe de pasar es que frecuencias bajas deben de pasar a través del filtro, y conforme me acerque a la frecuencia de corte, el voltaje de salida debe de ir bajando, ¿sí? Vamos a verificar eso. Voy a hacer la simulación. Y ahorita, pues como son 10 Hz, son 10 oscilaciones por segundo, entonces 100 milis, vamos a ver nada más una oscilación. Empezamos a guardar datos en 0. Hacemos pasos de, vamos a darle 10 micros. Y ok, nada más que se me olvidó ponerle nombre a los nodos. Entonces entrada, y este pues va a ser salida. Listo. Y ahora sí, repetimos la simulación. Este es mi voltaje de entrada. Y en 10 Hz se supone que estamos por aquí. Entonces mi voltaje de salida debería ser casi exactamente igual que el de entrada. Y ahí está, voltaje de salida. Nada más, déjenme. Window. Color preferences. Background. Y ahí está. ¿Sí? Se fija en la línea azul, encima sobre la verde, porque pues el voltaje de salida es básicamente el mismo que el de entrada. Voy a ir cambiando la frecuencia de la fuente. Entonces ahorita estamos en 10 Hz. Vámonos a 100 Hz. Voy a ver 10 oscilaciones ahora. Corro la simulación y ahí está. Estábamos en 10 Hz. Estamos ahorita como en 100 Hz. Entonces, igual, mi voltaje de salida debe ser muy parecido al voltaje de entrada. Voy a cambiar otra vez el voltaje de salida, perdón, la frecuencia de oscilación. Vamos a pasarla a 500 Hz. Y voy a modificar la simulación. Y ya nada más voy a simular hasta 10 milis. Corremos la simulación y ahí está. Ahí tenemos en verde la entrada y en azul la salida. Si se fijan, ya empezamos a tener
una salida menor que la entrada, significa que ya estamos por aquí, ¿sí? Y pues voy a subir más la frecuencia. ¿Cuánto dijimos que era la salida del circuito? ¿Cuánto dijimos que era la salida del circuito en la frecuencia de corte? El voltaje de salida, ¿cuánto era con respecto al voltaje de entrada? Creo recordar que era como el 80 algo así. ¿Cuánto? Como el 80% más o menos. Mm-mm. ¿Cuánto es mi voltaje de salida en la frecuencia de corte? Bueno, para los que se les olvidó, es el 70.71%. Entonces, ¿cuánto es el 70.71% de 1? ¿0.7? 0.7071. Entonces me voy a ir hasta un K. Voy a modificar este para que se alcance a ver bien. Ahí está. Bueno, vamos a ver 2 milis. Y corro la simulación. Y ahí está. ¿Sí? Debe ser 0.07. Entonces, para verificar que es 0.07, vamos a añadir un análisis. Bueno, una directiva. Punto meas en mi transitorio. Find el máximo voltaje en el nodo de salida desde no voy a tomar en cuenta el primero porque siempre hay una oscilación ahí, desde 1 mili hasta 2 milis. Lo pongo aquí, corro, vamos a ver si no tengo errores sintácticos. Sí tengo un error sintáctico. Sí, no le puse nombre a la variable. Es voltaje de salida, le voy a llamar. Ok, ahí está. Bueno, vamos a correr la simulación y ahí está. Debería ser 0.7071, pero pues me está dando 0.7066, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente los componentes tienen variaciones, el simulador introduce variaciones como las tendrían los componentes reales, pero pues estoy relativamente cerca de la frecuencia de corte. Ahora, esto pues también lo podemos analizar en la frecuencia, ¿sí? Y pues vamos a ver cómo se ve la frecuencia. Spice Analysis, y vamos a hacer un análisis de AC, tipo de barrido por décadas, 10 puntos por década, 2 milis, y paramos en 1 giga. Con eso se debe de ver. Y pongo mi análisis por aquí. Ahí está. Corremos la... Ay, se me olvidó darle voltaje de AC. Entonces a la fuente le damos amplitud de AC y la misma que tiene en DC, que es 1 volt. Y ahí está. Y pues aquí vemos el comportamiento del filtro pasabajas, ¿sí? ¿Dónde está la frecuencia de corte? Pues debería estar más o menos en 1 kHz, que va a ser por aquí, ¿sí? Listo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ok.
Ahora, vamos a hacer un filtro pasaltas, ¿sí? ¿Cómo hago un filtro pasaltas? Habíamos quedado que si el circuito RC es un filtro pasabajas, aquí lo que estoy viendo pues es que conforme aumento la frecuencia de oscilación del voltaje de entrada, se carga menos el voltaje del capacitor. Entonces, el voltaje que no está cayendo en el capacitor, ¿dónde está cayendo? Por ley de voltajes de Kirchhoff. En la resistencia. En la resistencia. Entonces, si yo en lugar de ver el capacitor viera la resistencia, lo que vería es que conforme aumento la frecuencia, el voltaje va aumentando. O sea, vería el inverso de esto. Si este fuera el voltaje de la resistencia, vería que conforme aumento la frecuencia, aumento el voltaje en la resistencia, ¿sí? Es decir, vería esto de acá. ¿Eso qué significa? Significa que para hacer un circuito, un filtro pasa altas, pues lo único que tendría que hacer es invertir los componentes. Vamos a comprobarlo. Obviamente no es exactamente lineal, sí va a haber una pequeña variación, pero yo puedo nada más invertir los componentes. Entonces, quitamos este, quitamos este, quitamos este, quitamos este. Y pues hacemos las conexiones. Y listo. Ahí invertí ya mis componentes. Vamos a correr otra vez la simulación y pues ahora debería de ver la respuesta del filtro pasaltas. Y ahí está. ¿Sí? Entonces con esto demostramos que un filtro pasaltas pues no es lo mismo, no es otra cosa más que un filtro pasabajas al revés. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora con el circuito RL. En el caso del circuito RL, ya también lo había explicado el circuito RL en la clase que vimos los circuitos de primer orden, ¿o no? Ok. Bien, entonces, circuito RL. La bobina es contraria al capacitor o complementaria al capacitor. ¿Eso qué significa? El capacitor tarda tiempo en cargarse y su corriente cambia instantáneamente. La bobina va a ser al revés, es decir, la bobina se carga eléctricamente instantáneamente, pero su corriente cambia gradualmente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo enciendo la fuente aquí en este circuito, pues lo que va a pasar es que todas las bobinas siempre van a generar un campo instantáneo. Cuando hay un cambio de voltaje, generan un campo magnético que va a intentar inducir un voltaje exactamente igual que el voltaje que se está tratando de aplicar a la bobina, pero de sentido contrario. Es decir, las bobinas son fuentes de fuerza contraelectromotriz. ¿Eso qué significa? Que si mi fuente de voltaje aquí son 10 volts, enciendo la fuente y en cuanto encienda la fuente, la bobina va a tener también 10 volts, pero en sentido contrario, ¿sí? Va a tener 10 volts. Ahora, si el voltaje que induje en la bobina no cambia, el campo magnético que está en la bobina se va a ir disipando con el tiempo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la bobina se va a ir descargando. El capacitor almacena voltaje en forma de carga eléctrica y la bobina almacena voltaje en forma de campo magnético. Y la bobina pues disipa su carga, ¿sí? Disipa su voltaje. Para un circuito LR, su tau pues es L sobre R y otra vez el tiempo total de descarga ahora, el tiempo de asentamiento de mi circuito es igual a 5 tau. Entonces, por ejemplo, para este circuito, mi bobina es de 1 Henry y mi resistencia es de 5 ohms. ¿Cuánto es su tau? Hagan el cálculo.
Pues sería un quinto, ¿no, profe? ¿Y eso cuánto es? Bueno, un quinto. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de asentamiento del circuito? 0.2 segundos. Un segundo. Un Eso segundo, significa ¿no? que el circuito, una vez que se enciende, tarda un segundo en descargarse la bobina. Ahora, si este es un segundo, aquí estamos viendo el voltaje de la bobina, cómo se descarga con el tiempo, aquí es un segundo. Y supongamos que ahora yo apago la fuente en 1.5 segundos. Pregunta, aquí la salida está en paralelo con la bobina. Entonces, cuando apague la fuente, el voltaje de salida, como en el RC, va a ver nada más el voltaje que esté aquí en la bobina. Pregunta, en 1.5 segundos, si apago la fuente aquí, ¿cuánto voltaje se ve a la salida? Cero, ¿no? Cero. La bobina se descargó completamente. Ahora, aumento la frecuencia de oscilación del voltaje de entrada. Ahí está. Si aumento la frecuencia de oscilación hasta aquí, o sea, esta frecuencia es más alta que la anterior. Pregunta, ¿la bobina se alcanzó a descargar completamente? Si aquí estamos, por ejemplo, en 1.2 segundos. En teoría, sí. Ok. Entonces, ¿cuánto voltaje se ve a la salida? Cero. Cero. Aumento la frecuencia. ¿La bobina se descargó completamente? No. Vamos a decir que aquí le quedó 1 volt a la bobina. ¿Sí? Entonces, pregunta. Aquí, cuando la bobina se descargaba completamente, estamos hablando de un circuito RL, pero habíamos dicho que estos pues, puedo tomar como un divisor de tensión. Es decir, en el dominio de la frecuencia no hay resistencias ni hay inductancias. Hay reactancias, o sea, resistencias aparentes. Por ley de voltajes de Kirchhoff, si aquí hay 0 volts y por ley de Ohm, ¿cuánto sería su resistencia? Si en la bobina caen 0 volts, ¿cuánto es la resistencia que tiene? Aparente. 0. 0 ohms. Entonces, aquí va a tener una resistencia de 0 ohms, acá va a tener una resistencia de 0 ohms, y aquí, si ya quedó 1 volt en la bobina, ¿sí? Si aquí hay 1 volt y la entrada son 10 volts, por ejemplo, si aquí hay 1 volt, ¿cuántos volts hay en la resistencia? 9. 9. Entonces, hagan, pues no sé, regla de 3. Si aquí hay 9 volts y son 5 ohms, ¿cuál es la resistencia aparente de la bobina? Cero punto cincuenta y cinco. Si aquí hay 9 volts, si acá hay 1 volt, entonces la bobina ahorita tiene una resistencia de 0.55 ohms. Pasó de 0 a 0.55 ohms. Incrementó más la frecuencia de oscilación. ¿La bobina se descargó completamente? No. No. Vamos a decir que aquí el voltaje de la bobina son 6 volts. Si en la bobina hay 6 volts, ¿cuánto voltaje hay en la resistencia? 4. 4. Entonces, ¿cuál es la resistencia aparente ahorita de la bobina a esta frecuencia?
7.5. 7.5 ohms. Entonces, la resistencia de la bobina pasó de 0 a 0.55 a 7.5 ohms. Eso significa que conforme aumenta la frecuencia, aumenta la resistencia aparente de la bobina. Por eso, la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia y a la inductancia de mi bobina, ¿sí? De aquí viene esta expresión. Y pues eso se traduce acá también, ¿sí? Vamos a encontrar ahora la función de transferencia para un circuito RL, ¿sí? Bien, ya tenemos aquí el circuito RC. Voy a encontrar ahora la función de transferencia para un circuito RL y la tau de un circuito RL, ¿cómo la encontraba? L sobre R. Ujú. Es L sobre R. Muy bien. Lo demás no cambia. Quiero encontrar la función de transferencia del circuito. Déjenme poner el circuito en la pantalla. Y ahí está mi circuito. Bien, entonces, elementos. Voy a encontrar la función de transferencia y la función de transferencia del circuito pues sigue siendo la misma. Sigue siendo la ganancia de voltaje o lo que es lo mismo el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada o lo que es lo mismo que ya les había explicado, que es la impedancia de salida entre la impedancia de entrada, ¿sí? Y vamos a ver. En el circuito que están viendo en la pantalla, el voltaje de salida está en paralelo ¿con quién? El inductor. Entonces el voltaje de salida pues es lo mismo que el voltaje de la bobina o el voltaje del inductor. Y otra vez por ley de voltajes de Kirchhoff o por divisor de tensión, ¿cómo encuentran el voltaje aquí? ¿Cómo encuentran el voltaje de salida? Pues sería la impedancia que tenga la bobina Ujú. sobre la, bueno, está bien, sobre la misma impedancia de la bobina más la resistencia. Es la reactancia inductiva sobre la reactancia total, o lo que es lo mismo, la reactancia inductiva sobre la reactancia resistiva más la reactancia inductiva. Por el voltaje de entrada. Todo eso por el voltaje de entrada. Muy bien. Ahí está. Entonces reemplazo esto acá abajo y yo sé que la función de transferencia, ¿sí? Vamos a reemplazar aquí, es el voltaje de entrada por la reactancia inductiva entre la reactancia resistiva más la reactancia inductiva, ¿sí? Por el voltaje de entrada entre el voltaje de entrada. ¿Y eso cómo se va a simplificar? Voltaje de entrada se va con voltaje de entrada y me queda nada más reactancia inductiva sobre reactancia resistiva más reactancia inductiva y listo. ¿Y abajo cómo se va a modificar esto? Aquí pues voy a tener que la función de transferencia ya no es 1 sobre SC, es S por L sobre R que multiplica a S por L
Y vamos a encontrar otra vez el neutro multiplicativo. Pero el neutro multiplicativo ya no va a ser igual. ¿Sí? Ya no va a ser igual mi neutro multiplicativo. Pregunta. ¿Aquí tengo S dividiendo en la función de transferencia esta? No, profe. No. Entonces, en mi neutro multiplicativo no necesito eliminar la S. Ahora, si no tengo que eliminar S, pues paso a lo siguiente, que es dejar el circuito en términos de tau. ¿Cuál es la tau de un circuito RL? L sobre R. L sobre R. Entonces, ¿qué necesitaría para dejar el circuito, esa expresión en términos de tau? ¿Qué es más fácil convertir en tau? ¿La L o la R? La L, a mi parecer. Ok, ¿y cómo convertirían esa L en un tau? Podemos multiplicar tanto numerador como denominador por 1 sobre R. Ujú. Multiplicamos por 1 sobre R. Por 1 sobre R. ¿Y esto qué me va a dar? Arriba, L por 1 sobre R, ¿cuánto les da? O SL por 1 sobre R, ¿cuánto les da? S por la tau. S por la tau, ordenándolo, tau S. Y luego 1 sobre R por R, ¿cuánto les da? 1. 1. 1. Más S por L por 1 sobre R, ¿cuánto les da? La tau por S. Tau por S. Y ya ordenándolo, pues les va a quedar tau por S más 1. Y listo. Esa es su función de transferencia. Esta es la función de transferencia de un circuito RL. ¿Sí? Circuito RL. Ahora, supongamos que quiero hacer el mismo filtro que hice hace rato. Quiero hacer, pero ahora el LR es un filtro ¿pasa qué? Conforme aumento la frecuencia del voltaje de entrada, ¿qué le pasa al voltaje de salida? ¿Sube o baja? Baja. Bajó, o sea, conforme aumentaba el voltaje, la frecuencia del voltaje de entrada, la bobina iba perdiendo voltaje. Es No, un al circuito revés. de altas. Este es un filtro pasa altas. A mayor frecuencia del voltaje de entrada, mayor voltaje de salida. La bobina no se alcanza a descargar. Entonces, este es un filtro pasa altas. Vamos a hacer entonces el filtro pasa altas RL. Dejo la misma frecuencia de corte de 1 kHz. Entonces, ya tenemos los demás términos. Mi tau ya no va a ser tau de un circuito RC, va a ser de un circuito RL. Y pues sigue siendo el inverso de la frecuencia de corte. Y sigue siendo 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte. Y sigue siendo 1 sobre 2pi por 1 kHz. Y sigue siendo 159.15 microsegundos. Perdón. Entonces mi frecuencia de corte, perdón, mi función de transferencia, ¿cómo queda? Ahora es, ya no es 1 sobre tau S más 1. Va a ser tau S sobre tau S más 1. Entonces va a quedar así. Esta es mi función de transferencia. ¿Se entiende? Sí. Y pues igual tengo la resistencia y tengo ahora en lugar de capacitor una bobina. ¿A cuál elemento le van a encontrar valor para poder encontrar el otro? ¿Cuál es el elemento más escaso en valores?
La bobina. Entonces, ¿de qué valor la van a dejar? Escojan un valor para la bobina. 2 Henrys. Ok. ¿Qué pasa si le damos 2 Henrys? ¿Cómo encuentran la resistencia? Despejen de esta función para la resistencia. ¿Cómo queda? Resistencia es igual a ¿qué? A L sobre la tau. Es igual a L sobre la tau. Entonces es igual a L sobre la tau. Y esto me va a dejar entonces con 2 Henrys sobre 159 microsegundos. ¿De qué valor es su resistencia? De 12.566.76. 12.566. Ahora, ¿dónde van a encontrar una bobina de 2 Henrys? 12.56 kilo ohms. Puso 15 profieso. Ah, ya. Ya, gracias. El problema es encontrar la bobina de 2 Henrys. Los valores comerciales de bobinas son 1 y 2. Son 1 milihenry, 2 milihenrys, 10 milihenrys, 22 milihenrys, 100 milihenrys, 200 milihenrys. Entonces, el valor de la resistencia es razonable, pero el valor de la bobina no, porque no la van a encontrar comercialmente. Cambien el valor de la bobina, cámbienlo a un valor más comercial. 200 milihenries, ¿no? Estaría bien. Ok, entonces, si son 200 milihenrys, ahora arriba 200 milihenrys entre 159 micros, ¿cuánto les va a dar? 1.25 kilo ohms. 1.256 kilo ohms. Listo, las dos ya tienen valores comerciales, entonces vamos a hacer la simulación. Y pues bueno, cierro este. No. Ahí está, nuevo. Y otra vez. Fuente de voltaje. Resistencia. Bobina. Tierra. Y pues ya nada más alambro. Bobina de 200 milis. Resistencia de 1. ¿Cuánto? 256 kilos. Y pues igual, mi fuente de voltaje. Y la vamos a hacer senoidal con una amplitud de 1 volt. E igual, vamos a empezar en una frecuencia de 10 Hz. Ok. Frecuencia de 10 Hz. Ok. Entonces, la frecuencia de corte ahorita está en 1 kHz. Y ahorita estamos en 10 Hz, entonces estamos por acá. Eso significa que el voltaje de salida debería ser muy pequeño con respecto al voltaje de entrada. Vamos a verificar.
Le pongo nodos, nombres a los nodos, que son entrada. Y salida. Y pues vamos a hacer la simulación. Igual. Tiempo de paro. Vamos a parar en 100 milis. 10 y pasos de 10 micros. Ok. Voltaje de entrada. Voltaje de salida. Y ahí está. Excelente. Entonces estamos comprobando que el voltaje de salida ahorita es básicamente inexistente. Voy a subir la frecuencia de la fuente. La vamos a pasar ahora a 100 Hz. Repito la simulación. Y el voltaje de salida debería subir un poquito. Ahí está. ¿Sí? Ya tenemos más voltaje de salida. Estamos por aquí. Incremento la frecuencia de la fuente. Vámonos ahora a 500 Hz. Y voy a modificar los tiempos. Y ahora vamos a ver nada más 10 milis. Corro la simulación y ahí está. Subimos el voltaje de salida. Y pues si me voy hasta 1 kilo. 1 kilo. Y hago el análisis. Ahí está. Mi voltaje de salida ya debe ser más o menos el 70% del voltaje de entrada. Otra vez corroboro esto con una gráfica de Bode. Entonces modifico mi fuente, le doy una amplitud igual que la que tiene ahorita en senoidal. ¿Sí? Y edit, spice analysis, análisis de AC, barrido de décadas. Y vamos a parar el análisis en 1 giga. Número de puntos 10. Ponemos el análisis, corremos la simulación y listo. Ahí está mi respuesta. Es un filtro pasa altas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y lo mismo que en el caso anterior. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo invierto los componentes? Si ahorita es un filtro pasa altas, si es un filtro RC, si lo convierto en un, perdón, si es un RL y es un pasa altas, si lo convierto en un LR, ¿en qué se va a convertir? En un pasabajas, ¿no? Pasa bajas. Vamos a verificar. Corro la simulación. Y pues ahí está. Pasa bajas. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Todo claro, me parece. Todo bien, creo. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar este que es un repaso de circuitos de primer orden y filtros pasivos de primer orden. Y de tarea, yo ya encontré las funciones de transferencia para un RC y un RL. Ahorita les hice las demostraciones del CR y del LR, pero no tengo las funciones de transferencia para esos dos. Entonces, de tarea van a ser las funciones de transferencia para el LR y el CR. ¿Cuáles son sus funciones de transferencia? ¿Va? Sí, profe. Bien. De acuerdo, profe. ¿Tienen grupo de WhatsApp? Creo que sí hay grupo. Creo que el otro día le mandamos el link, ¿no, profe? No me acuerdo. Manden mensaje al grupo de WhatsApp a ver si me aparece, a ver si ya me registré.
para mandarles las ecuaciones. Ya. Entonces, ahí está, para que puedan hacer la tarea. Ahí están las funciones de transferencia. Ahora a ustedes les toca pues hacer las otras funciones que faltan. ¿Se entiende?